Bien, señores, y a partir de este momento vamos a hablar con Ángel Urrauru, es el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Hay varios temas para conversar con él, lo que está pasando a nivel global, lo que se vive con respecto al clima de negocios y las expectativas que se habían generado. Vamos a ver si se están concretando llegada de diferentes inversiones a nuestro país. Pero en primer lugar, Ángel, los saludamos. Y quiero consultarle sobre lo que fue el discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gonzalo Valdés, en el cierre de la Expo Prado, donde señaló que las tasas de interés que tienen las letras de regulación monetaria están agudizando el atraso cambiario. ¿Cómo analiza este aspecto, este punto? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Rubén, con mucho gusto. Bueno, yo creo que los presidentes de las gremiales en el Uruguay y en el país y en cualquier país tienen la obligación de defender los intereses de los sectores. Yo creo que lo que hace el presidente es tratar de arrojar mayor luz y mayores niveles de rentabilidad al sector que él representa, al cual pertenezco en algún sentido. O sea que lo reconozco como positivo. De ahí a que desde el punto de vista técnico yo lo tenga que compartir, hay un trecho bastante grande. Yo en algunas intervenciones que he tenido en su programa, recordarán los oyentes o no lo recordarán, pero en todos los casos yo hago alguna mención a este tipo de hechos y en todos los casos me muestro como que no es un hecho vinculante necesariamente. Yo recuerdo, Rubén, y permítame que siempre me gusta hablar un poco del pasado, pero en este caso es imprescindible, porque se está haciendo mención a una medida que tomó el Banco Central hace apenas 2 meses, y resulta que el tipo de cambio quieto hace muchos más meses que está presente en el país. Cuando nosotros hablábamos hace más de un año en su programa, cuando hablamos hace 6 meses en su programa, y capaz que hace un poco menos también hablamos en alguna otra oportunidad, en las 3 oportunidades yo recuerdo que dije con mucha claridad que yo veía una evolución del tipo de cambio más bien quieto y con una leve tendencia a la baja. Y a mí me interesa recalcar esto, sobre todo en este momento que usted me hace esa pregunta. Y se lo digo porque si yo en aquel momento pensaba que el tipo de cambio iba a estar muy equilibrado, más bien débil y con una leve tendencia a la baja, en ningún momento pensé hace un año y medio que el Banco Central iba a subir las tasas de referencia de la letra de regulación monetaria. Yo me estaba haciendo mención a los acontecimientos mundiales y fundamentalmente vinculados al país que emite los dólares, que tenía una evolución en las variables monetarias muy marcada, fundamentalmente a partir de la crisis sanitaria, en donde quedaba absolutamente claro que un país cuya base monetaria aumentó en el último año más de un 50%, era evidente que esa moneda se iba a debilitar, y si a eso le sumamos la tasa de interés cero que hubo que poner por parte de la Reserva Federal en aquel momento para enfrentar la recesión generada por la pandemia y que de hecho se enfrentó, y por suerte la situación de la economía y de la producción en Estados Unidos está teniendo un vuelco importante a favor y positivamente. O sea, los dos elementos, el incremento de la base monetaria muy importante en Estados Unidos, la tasa de interés en cero para el dólar, significaban forzosamente un ejercicio de dólar a la baja o dólar quieto en un escenario de mediano o largo plazo. Acuérdense que yo hablaba de que en el corto plazo y en la coyuntura del COVID el dólar podía estar firme por los temores, pero que en el mediano o largo plazo había que discriminar y había una tendencia claramente hacia abajo. Eso se dio, pero nadie puede decir, y yo soy el que menos lo voy a decir, que yo en aquel momento tenía claro que el Banco Central del Uruguay iba a bajar la tasa de la letra de regulación monetaria en el mes de agosto del 2021. No lo esperé, no es la causa de que el dólar esté quieto y a la baja, pero sí, también es bueno recordar que el dólar esté quieto y a la baja es
la contracara y es la otra cara de la moneda de los precios de las materias primas en el mundo, del cual está disfrutando no solamente el sector agropecuario, sino también el país en su conjunto. O sea, no creo que hubiera sido posible generar y llegar a estos precios de materias primas, y no necesito enumerarlas porque los oyentes las conocen bien a lo que me estoy refiriendo, si no hubiera habido una perspectiva de dólar quieto y a la baja en todo este tiempo. Es el mismo escenario que se creó en el 2011, 2012 y 2013 y que nadie puede hoy día desconocer cuál fue la evolución. O sea que no siempre se van a alinear el 100% de los astros a un sector de la economía. Se pueden alinear algunos y se desalinean otros, y entonces en ese sentido hay que tenerlos en cuenta. Y allí, Ángel, para usted entonces no impacta el movimiento de tasa de interés en el precio del dólar aquí en la plaza local. No hay una... A ver, impacta en términos teóricos. Siempre impacta en términos teóricos. De la misma manera que impacta la tasa de interés en Estados Unidos en el nivel cero. Yo creo que en este caso impacta. Pero tenemos que recordar que la tasa de interés en el Uruguay hace ya 8 o 9 meses que ha bajado. La tasa, cuando hubo cambio de gobierno y cuando vino la pandemia, llegaron a 11, 12 y 13% el nivel de las tasas de interés de la letra de regulación monetaria. En el mes de diciembre aproximadamente del año pasado, bajaron esas tasas y se tornaron negativas en términos de inflación. En ese momento no hubo una trepada del dólar, porque es el mismo esquema. En ese momento las tasas bajaron al nivel más bajo de los últimos 5 años, se tornaron negativas respecto a la inflación y sin embargo el dólar no presentó un salto importante al alza. Esa es la prueba del 9. O sea, ni cuando bajan excesivamente, que fue excesiva la baja de la tasa de interés, porque una tasa de interés negativa en términos de inflación no parece ser el mejor escenario, pero había que encarar una política monetaria expansiva para tratar de generar mayores niveles de consumo y darle mayor andamiento a la economía, y eso fue lo que trató de hacer el Banco Central. Cuando la inflación no tuvo el destino que el Banco Central y el gobierno pensaban, y cuando había insinuado una baja en la inflación importante, que es el objetivo fundamental del Banco Central, no se dio, entonces recurren ahora a una pequeña suba en la tasa, pero que sigue siendo negativa en términos reales. Entonces, tampoco pensemos, imaginemos fantasmas de que, no estoy hablando de que el presidente de la Asociación Rural imagine fantasmas de ninguna manera, estoy hablando con el mayor respeto que se merece cualquier persona. Simplemente que algunos observadores y economistas hablan del carry trade, hablan de que la tasa alta implica que vengan capitales del exterior, se vendan los dólares, deprimen el tipo de cambio y se colocan en moneda nacional en letra de regulación monetaria. Bueno, ese fenómeno no se está dando en el país, porque la tasa sigue estando por debajo de la inflación y no es una tasa que sea apetecible para esos fondos tan importantes que en otros momentos sí desembarcaron en el Uruguay y generaron dificultades en la política monetaria. O sea que... Sí, adelante. Urrauru, y para adelante al panorama, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo sigue Yo lo estoy viendo sosteniendo que el tipo de cambio mantiene esa tendencia estable o con una flecha hacia abajo? Yo sigo manteniendo mi posición, a menos que aparezca, ya lo dije en las otras oportunidades, algún elemento exógeno al modelo absolutamente inesperado, como puede ser una reacción del COVID o de alguna cepa nueva del COVID que haga retroceder el proceso de normalización de la actividad económica en el mundo y en los países centros. Pero si las cosas, ojalá, se sigan dando como hasta ahora y la evolución del COVID sigue siendo la que está siendo ahora, o sea, positiva para la gente, para la economía, yo no veo que haya grandes problemas como para pensar que el tipo de cambio no vaya a mantener estabilidad. En este caso digo estabilidad. Nosotros, la Reserva Federal está reunida hoy, se reúne hoy y mañana en Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que resuelve. Yo
pienso que están lejos de desarmar el paquete de ayuda monetaria, están lejos aún. Si ahí no hay novedad, va a haber una reunión del Copom brasilero en los próximos días que tampoco pienso que va a ser una gran novedad. En Brasil sí están subiendo la tasa de interés en forma muy agresiva en los últimos 2 meses, pero porque la inflación se le fue arriba del 8,5%. Sí, algo que no es normal allí en Brasil. ¿Cómo? Algo que no es habitual, una inflación tan alta en Brasil. Y que además la inflación fue la variable que más ayudó al gobierno brasilero hasta hace 3, 4 meses. Era la que estaba más bajo control y bueno, se desbocó. Yo creo que en el mundo hay un proceso inflacionario que está castigando y que está vinculado con el alza de las materias primas y fundamentalmente con el alza del costo del transporte internacional de mercaderías y de materias. O sea, eso es un hecho que está en el fondo, que va a haber que trabajar para solucionarlo, no solamente los uruguayos, sino el mundo entero, porque está castigando las economías de todo el mundo y es bastante infame que el costo de los fletes, el costo del transporte de mercadería, que en los últimos tiempos ha subido tanto, que esté castigando las variables más importantes que dependen fundamentalmente de ellas, el nivel de vida de la gente. Con respecto a esta situación que se está dando en China, con este promotor inmobiliario que está atravesando dificultades y está generando movimientos importantes en los diferentes mercados, ¿cómo se ve desde Uruguay? ¿Cómo está siguiendo ese tema? Y sobre todo, preguntarle si puede generar impactos importantes. ¿Cómo analiza todo lo que está pasando? Yo pienso que los impactos pueden ser importantes, pero a nivel fundamentalmente global, no solamente en Uruguay. Uruguay toma precios y es el último eslabón de la cadena. A nivel global sí, esto va a generar una ola de desconfianza en las variables más importantes de la economía china, la economía que hoy está traccionando la economía mundial, está generando una desconfianza importante en el destino de los bancos chinos y su relación con los grandes financiadores mundiales, que son fondos de inversión de Estados Unidos y banca de Estados Unidos. Yo creo que ahí en el sector financiero es donde se sufrió la crisis de las hipotecas del año 2008 y donde se va a sufrir esta crisis de esta empresa que ojalá no arrastre a otras empresas en China y en algunas otras partes del mundo, porque a veces empieza por una y terminan varias sufriendo las circunstancias. O sea que el efecto puede ser global. De cualquier manera, los mercados ayer sí sufrieron mucho, pero hoy recuperaron y recuperaron fuerte. No digo al nivel del viernes, pero recuperaron. O sea que la situación de pesimismo o la visión pesimista que se podía tener ayer, hoy se revirtió en algo y por lo menos hace pensar que los mercados no están viendo como gran dificultad o como un problema profundo lo que pasó el fin de semana en la China. Yo pienso de cualquier manera que es un hecho muy relevante, que hay que tenerlo en cuenta, que hay que tenerlo presente permanentemente y sobre todo cuando hablábamos hoy de los outsiders que podían aparecer en los modelos, esos elementos que vienen de afuera y que nosotros hoy no estamos considerando, bueno, puede aparecer un modelo de estos, un hecho de estos y que haga que todo lo que estamos hablando del dólar y las tendencias queden por el camino. Pero bueno, es un fenómeno absolutamente global. Pero muy bien, Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable, como siempre. Gracias a usted, Rubén, y muchos saludos a todos.